Estamos pues estudiando una porción de la Escritura que es muy rica, que en realidad en estas 4 semanas solamente hemos visto una pequeña parte de ella, porque en realidad tiene mucho que enseñarnos, mucho que aprender de esta parte del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1, donde dice Jesús: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos, ¿no? Entonces, en base a todo lo que hemos aprendido, hemos llegado a la conclusión de que permanecer en Jesús es que nosotros hemos recibido la vida de Jesús, ¿ya? Y ahora es Jesús viviendo a través de nosotros, en nosotros, con nosotros, por nosotros, que ahora nosotros comenzamos a obrar esos frutos de justicia que Dios quiere. No es que yo soy buena gente porque quiero ser. Somos transformados desde el hombre interior por Jesús que mora dentro de nosotros, para que usted y yo podamos reproducir el carácter de Jesús y ahora ser cada día más semejante a Él. Y hemos entendido que cuando una rama se corta, ya no tiene ese nutriente, esa alimentación que el tronco le da, esa savia, y por lo tanto cae en una muerte espiritual. Por eso la necesidad, y hemos visto que el único mandamiento que había en este capítulo 15, a través de los primeros 8 versículos, es que todo cristiano, todo creyente debe de permanecer en Jesús. Diga conmigo: permanecer en Jesús. Es nuestra responsabilidad. Ahora, también concluíamos la semana pasada el estudio dando un ejemplo, ¿no? Si nosotros estamos injertados con Jesús, vamos a dar fruto, ¿ya? Y vamos a dar los frutos que Jesús quiere, frutos que permanezcan, frutos que sean agradables, frutos que den la gloria a Dios. Entonces, Dios no quiere que seamos como arbolitos navideños, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hablamos? Un arbolito navideño no puede producir vida, por lo tanto no tiene vida. Ustedes se compran un árbol de Navidad, ¿no? Todos los tenemos en casa, ¿sí o no? Hay veces son verdes, a veces le ponen blanco con verde, qué sé yo. Pero ese árbol, usted lo pone y no es nada, digamos, bonito. ¿Qué hace usted? Lo decora, ¿no? Le pone adorno, ¿no? Así también hay muchos cristianos que adornan su vida, pero que en realidad no son frutos. O sea, ¿qué significa? Que cuando estamos aquí en la iglesia, ¿no?, nos comportamos, tenemos actitudes, tenemos acciones que parecen pues como si fueran frutos verdaderos, pero que en realidad son simplemente decoración, ¿ya? Lo hacemos para los ojos de los demás. Pero sin embargo, como dice la Escritura, a Dios nadie le puede engañar. Dios ve nuestros corazones, Dios conoce las intenciones de los mismos, y Él pues dice que lo que desea es que cada uno de nosotros podamos ser transformados desde el hombre interior a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es el llamado, es la invocación de lo que Dios quiere a través del estudio de esta palabra, la cual estamos aprendiendo el día de hoy. Vamos a continuar con la enseñanza. Así que yo le pido que usted esté listo para poder recibir la palabra del Señor. Así que vamos a orar. Padre bueno, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo, por traernos acá a tu casa, Señor Dios. Tu palabra dice que con cuerdas de amor tú nos has atraído, Señor Dios, para podernos dar dirección, instrucción. Queremos, Señor Dios, recibir de ti, Señor, no palabra de hombre, sino palabra, Señor, de vida, que pueda producir vida dentro de nuestro hombre interior. Señor, bendice este tiempo en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pues bien, vamos a continuar con este estudio de la palabra. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Hay una necesidad urgente, ¿no? Este capítulo 15 está hablando acerca de momentos antes de que nuestro Señor Jesucristo va a ser entregado, va a ser crucificado, va a sufrir y va a morir. Entonces, Él tiene la premura de enseñarle ahora a la iglesia, a los miembros de la iglesia, a sus discípulos, la importancia, la relevancia y también el compromiso que ellos tienen que tener ahora con asumir el cuidado de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús ya no iba a estar. Ya Jesús iba a partir, por lo tanto Él tenía que dejar una iglesia que esté equipada. Y hoy Jesús nos está hablando a nosotros, la iglesia del Señor. Aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, nos está diciendo: ustedes ahora tienen la responsabilidad de cuidar de la iglesia del Señor.
Porque de ustedes, dice, saldrán los evangelistas, los predicadores, los maestros, los apóstoles, los pastores, aquellos que harán que la gracia del Señor siga creciendo, se siga multiplicando. ¿De dónde va a salir? De nosotros, el pueblo de Dios, aquellos que hemos recibido la palabra del Señor, aquellos que la hemos atesorado y aquellos que permanecemos conectados con Jesús. Ahora, permanecer en Jesús es reconocer una dependencia vital, ¿no? Con relación a mi vida y la vida de Jesús. Así como esa planta sabe que si se corta, se muere, entonces hay una necesidad vital en esa rama de permanecer unida. De la misma manera, nosotros deberíamos ser conscientes, ¿ya?, de que hay una necesidad vital en nosotros de permanecer unidos a Jesús, porque si no caemos en un proceso de muerte espiritual, ¿ya?, y en el cual pues vamos a nosotros a alejarnos cada vez más y más de Jesús, hasta el punto de que dice la vida de esa persona se va a secar, ¿no?, y va a servir para ser echada en el fuego, y por lo tanto no va a dar pues ninguna expectativa, ningún fruto que Dios espera. Entonces, sin unión con Jesús no hay vida. Eso usted y yo tenemos que tenerlo bien claro. Si yo no estoy unido a Jesús, no tengo vida. Porque recuerde, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, pasamos de muerte a vida. Entonces, sin esa unión entre Cristo y la decisión de aceptarlo y de permanecer con Él, yo no tengo vida. Ahora, si yo tengo esa unión con Jesús, yo tengo vida, entonces yo voy a producir fruto. Sin esa unión, yo no puedo producir ningún fruto, ¿no? Ahora, vamos a ver 4 frutos concretos, ¿ya?, que usted y yo necesitamos desarrollar en nuestra vida cristiana, que son producto de permanecer en Jesús. 4 aspectos concretos en la cual usted se va a tener que comenzar a mirar, ¿ya?, y usted reconocer si usted está permaneciendo en Jesús. Porque de lo contrario, sépalo usted no va a perder su salvación por no dar fruto. Pero usted será de aquellos que sean salvos por la gracia del Señor. O sea, con las justas. Porque Dios quiso. Pero usted no se esforzó por permanecer aferrado a Jesús y darle fruto que el Señor quiere. 4 aspectos importantes que usted va a comenzar a disfrutar en su vida. Ahora, vamos a ver. El primero es la permanencia en Jesús produce como resultado en nuestra vida oraciones contestadas. El segundo aspecto que vamos a ver es que los que permanecen con Jesús van a disfrutar de una seguridad de salvación. El tercer fruto, o la tercera característica, es que todo aquel cristiano que permanece conectado con Jesús va a experimentar un gozo mucho más abundante cada vez. Y el cuarto aspecto es que cada cristiano conectado con Jesús va a experimentar un mayor amor de Dios en su vida. Vamos a desarrollar el primer punto. Entonces, la permanencia en Jesús produce como resultado oraciones contestadas. Escuche lo que dice Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿No? ¿Quién dice esto? Jesús. Sí, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y aquí dice, bueno, qué interesante, qué buena motivación. Yo permanezco con Jesús, voy a comenzar a pedir pues un incremento en mi cuenta bancaria, un mejor carro, una mejor casa, voy a cambiarme de distrito, qué sé yo. Hasta de iglesia me voy a cambiar porque, en fin, ¿no? Que tenga más comodidades. Eso no dice la Escritura. La Escritura dice bien claro que si usted permanece en Jesús y las palabras de Jesús permanecen en usted, usted puede pedir todo lo que quiere. ¿Qué significa? Que ya no soy yo el que va a pedir, sino que es Jesús quien va a pedir a través de mí todo al Padre. Y como Jesús no va a pedir pues una cuenta bancaria, no va a pedir pues, primero una casa mejor, lo que Jesús va a pedir es que se haga su voluntad antes que la suya.
Lo que Jesús va a pedir es que yo he venido para acabar la obra que el Padre me envió a hacer. Hay una gran diferencia en la forma como ora Jesús y en la forma como nosotros estamos orando en nuestro tiempo. Yo le dije a mitad de semana algo que compartía. ¿Qué diferencia hay entre la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, y la iglesia de este tiempo? La diferencia es que la iglesia primitiva de aquel entonces entendieron que ellos recibieron la mejor bendición que podía esperar en su vida, que es ser reconciliados con Dios y tener vida eterna. Sin embargo, hoy en día, las personas no consideran eso como el regalo más maravilloso de su vida, sino que ellos siguen pidiendo, dame, Señor, dame. Y por lo tanto, no ven milagros, no ven muchas señales, no ven muchos prodigios. ¿Por qué? Porque están buscando más su voluntad que la voluntad de Dios. Esa es la gran diferencia. Y nosotros tenemos que entender qué es lo que Jesús nos está enseñando a lo largo de este versículo, que es una oración. Es la vida de Jesús permaneciendo en nosotros porque decimos permanecer conectados con Él. Por consiguiente, sus pensamientos, los pensamientos de Jesús, las acciones de Jesús, las actitudes de Jesús, la perspectiva de Jesús, las promesas de Jesús, la obediencia de Jesús, la fidelidad de Jesús, los deseos de Jesús permanecen ahora en nosotros y nosotros lo vamos a vivir diariamente. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Por lo tanto, ya no voy a desear lo que yo desearía en el mundo, sino voy a desear lo que el Padre desea que sea hecho como una prioridad. Mi conexión con Dios es lo más importante. No mi conexión con el mundo y sus acciones del mundo. Decíamos la semana pasada que el pastor John Piper decía que muchos cristianos hoy día se pasan la vida haciendo un montón de nada. Porque son cosas triviales para el mundo, cosas del momento, pero para las cosas eternas no trabajan. Y nosotros, que somos conscientes de eso, tenemos que aprender que estamos en un proceso en el cual tenemos que aprender a trabajar por las cosas eternas. Porque recuerden, lo temporal nos lleva a unos años de vida. Lo eterno nos lleva a esa vida abundante por los siglos de los siglos junto a nuestro Señor. Y nosotros tenemos que mentalizarnos y trabajar para las cosas del cielo, o sea, para las cosas eternas. Cuando Cristo permanece con nosotros, su palabra permanece en nosotros. Y ahora nuestro Señor Jesucristo añade en esta acción una promesa. Cuando nuestra mente y nuestro corazón están saturados de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, entonces podemos pedirle todo lo que queramos y será hecho. Hay una gran diferencia pedir bajo mis emociones, bajo mi deseo, bajo mi perspectiva, que pedir cuando yo estoy lleno y saturado de la presencia de Dios y el conocimiento de su palabra. Compartí hoy día en el tiempo con Dios lo que Jesús decía. Lo que a mí más me marcó esta lectura es que Jesús vivía para que lo que fue escrito de Él se cumpla aquí en la tierra. Y usted y yo también tenemos que vivir para eso, para que todo lo que Dios ha escrito en la Biblia, que va a ocurrir en tu vida, se cumpla. Esa debe ser la visión nuestra, la perspectiva de lo que debemos hacer cada día. Porque todo está escrito ya en la palabra de Dios. Todo lo que va a acontecer en tu vida y en mi vida y en la vida de nuestras generaciones está escrito en ella. ¿Por qué dice? Porque ahora ya no pedimos para nuestros placeres. Jesús no nos está diciendo que Él nos concederá todo lo que nosotros queremos, sino todo aquello que contribuya para traer la gloria de Dios, ¿no? Y lo vimos la semana pasada cuando hablábamos acerca del comienzo de esta iglesia. Cómo el Señor en menos de una semana pudo hacer todo lo que el Señor tuvo que hacer para que la iglesia aperturara sus puertas y fuera pues un tiempo del comienzo, en el tiempo, en la hora y el momento que Dios había señalado. Porque primero viene la visión y luego viene ¿qué cosa? ¿La qué? La provisión, ¿no? Primero es la visión, luego es la provisión. Santiago 4:3 dice, pedid y no recibís, porque pedís mal, dice, para gastar en vuestros deleites.
Pero cuando nuestras peticiones son para hacer manifestar la gloria de Dios Padre, conforme a la voluntad de Jesús, las vamos a recibir. Las vamos a recibir. ¿Por qué? Porque Dios Padre es el que está más comprometido de lo que usted mismo puede estar con su plan y su visión. A Dios le interesa que usted pueda cumplir bien ese propósito. Y si usted necesita recursos, Dios desea darle los recursos. Pero cuando tu corazón y tu mente esté saturada de ese conocimiento de su palabra. Por eso debemos trabajar y debemos esforzarnos. ¿Qué es lo que dice 1 Juan capítulo 5, versos 14 al 15? Cuando estamos saturados, cuando estamos llenos del conocimiento de la palabra de Dios, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, cuando usted y yo estamos saturados de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, dice la Escritura que esta es nuestra confianza. Y hemos dicho que la palabra confianza es sinónimo de fe. ¿Y qué dice a los que tienen fe? ¿Qué dice la Escritura? ¿Y a los que tienen fe? Todo le es posible. Hermanos, ¿y qué es la fe? Es la certeza, es la convicción de aquello que tú no ves, pero que sabes que es una realidad. Y entonces, como tú estás conectado con Jesús y como tú sabes que tú tienes esa comunión con Dios Padre, porque Jesús vive ahora en ti, dice, esta es nuestra confianza. Que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Jesús, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa es la gran diferencia. Ese es lo que Jesús quiere que usted y yo como iglesia podamos aprender. Ya no vivimos para nuestros placeres, ya no vivimos para nuestros deleites, pero Dios sabe qué es lo que usted necesita. Y Dios se encargará de proveerle lo que usted necesita. Pero cuando usted esté enfocado en traer la gloria de Dios aquí en la tierra. Porque para eso vivimos. Para eso el Señor te predestinó. Para eso Jesús pagó el precio en la cruz por ti y por mí. Para que tú y yo podamos reflejar su gloria aquí en la tierra. Yo creo que es muy importante, y eso es un aspecto personal, una apreciación mía. Yo creo que es muy importante la repetición de la palabra de Dios en nosotros para que ésta se quede grabada en nuestra mente y corazón. En el colegio, la metodología que usan normalmente en el colegio es la repetición. ¿Por qué? Porque a mayor repetición que hay una mayor captación. Y nosotros como iglesia no nos debemos conformar con simplemente escuchar el mensaje el día domingo. Por eso que la iglesia graba las prédicas para que usted venga sintonizado, venga conectado y tenga presente lo que se está enseñando en esta casa. Porque si no, vamos a venir cada semana como si recién vamos a escuchar una prédica como si fuera algo nuevo. Hermanos, permanecer en Jesús es buscar a Jesús. Es buscar la palabra de Jesús. Y si Jesús te trajo a este lugar, es para que tú aprendas lo que el Señor te está dando. Así que yo te recomiendo y te invito a que tú puedas ir, al canal de la iglesia y puedas volver a escuchar toda la enseñanza y te puedas alinear al propósito de Dios. Entonces, Juan capítulo 14, verso 13. Vuelvo a repetir, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién dice que lo va a hacer? Jesús, no nosotros. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré, no nosotros. El Señor Jesús lo hará. ¿Por qué? Porque dice que la gloria que se le da al Padre es en el Hijo, no en nosotros. Porque es Jesús viviendo en nosotros y nosotros teniendo el privilegio de representar a Jesús a través de ese regalo de la vida que se nos entrega cada día. Porque el tiempo, hermanos, es el bien más preciado que todo ser humano tiene. Y Dios es dueño de nuestro tiempo. Y cada día es un regalo de Dios para que usted pueda hacer las cosas mejores conforme a la voluntad que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros.
no es agregarle a tu oración el nombre de Jesús, sino es que en nuestra oración tengamos el entendimiento que si fuera Jesús mismo pidiéndole al Padre la petición que tú estás haciendo. Nosotros tenemos este concepto equivocado. Padre, yo te pido esto en el nombre de Jesús. Señor, que en el nombre de Jesús sea hecho. Y a veces pensamos que eso es algo que está bien, porque lo hacemos simplemente como algo que hemos escuchado y muchas veces sin entendimiento. Pero cuando yo tengo el entendimiento que es Jesús mismo intercediendo a través de mi ser al Padre, entonces yo tengo que estar preparado para que el poder de Dios fluya a través de mi vida y Jesús sea quien haga la obra del cual tú le estás pidiendo al Padre en favor de aquella persona. No nosotros, es Jesús. ¿Para qué? Para que el nombre del Padre sea glorificado. No es agregar el nombre de Jesús, es tener el entendimiento que tu oración es como si Jesús mismo estuviera intercediendo al Padre con relación a la petición que le estás haciendo. Cuando vamos en el nombre de Jesús, usted tiene que ir también con la autoridad que el Padre te da. En el nombre de Jesús echamos fuera toda enfermedad. Porque la misma autoridad que Dios puso en Jesús también se te ha sido entregada a ti. Y usted tiene que ser consciente de eso. Y dice la palabra que a Jesús ningún espíritu se le resistía. A Jesús ninguna enfermedad se le resistía. El tema está, vuelvo a decir, que somos muy fáciles nosotros a creer que somos nosotros los que hacemos las cosas. Y terminamos no dándole la gloria a Dios. El Señor dice, quédate con la bendición, pero mi gloria a mí me pertenece y yo no la comparto con nadie. Dios nos da autoridad para pisarle la cabeza al enemigo, para echar fuera demonios, para sanar a las personas, para hacer que lo que está en el cielo venga a la tierra, pero todo es para la gloria de Dios, no es para nuestra propia gloria. Juan 15:16, lo vuelvo a repetir, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él lo os dé. Nuevamente, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan capítulo 16, versos 23b al 24. De cierto os digo que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, no es simplemente una oración que se dice una sola vez. Jesús repite y repite y nos vuelve a repetir y nos vuelve a repetir, ¿no? Que nosotros tenemos esa facultad porque ahora Jesús vive en nosotros porque estamos conectados con Jesús. Y lo que fluye a través de Jesús ahora fluye a través de ti, porque es la vida de Jesús en ti que te da el privilegio de tener vida para traer la honra y la gloria a Dios Padre. Y como iglesia tenemos que nosotros entender este principio para poder cumplir el plan y propósito que el Señor tiene en este 2025. Cuando vamos a la presencia de Dios Padre, saturados de la mente de Jesús, Jesús siempre pedirá todo para que el nombre del Padre sea glorificado. Y cuando Dios Padre responda a nuestra oración, exaltaremos gozosos como Cristo se gozaba cuando el Padre era exaltado en medio de los hombres. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido respuestas a nuestras oraciones? ¿Y cuántos de nosotros hemos dado testimonio acerca de esas respuestas? ¿Y el resto? Nos gozamos en el momento, aleluya, gloria a Dios. Pasa el día siguiente, pasaron 2 días y te olvidaste. Tenemos que entender, dice, que tenemos que entregarle la honra, la gloria a Dios y tenemos que testificar de todo lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros para que el nombre de Cristo sea exaltado. Y usted tiene que entender que en las bendiciones usted tiene que aprenderse a gozar. En las tribulaciones
usted tiene que aprenderse a gozar. En las enfermedades, usted tiene que aprenderse a gozar. En la persecución o sombra de peligro de muerte, usted tiene que gozarse. Porque en todo tiempo, el nombre de Dios tiene que ser exaltado. Aprendemos a gozarnos de lo que Jesús también se gozaba. Jesús sabía que su vida estaba en peligro. Siempre lo dijo. Pero aún así, Él se gozaba. Y en medio de la situación en la que tú estás, ¿te estás gozando? Si no te estás gozando, apréndete a gozar en Jesús. Porque Jesús estaría gozando. Porque esto es para manifestar la gloria a mi Padre. En medio de las tribulaciones, para muchos es difícil darle la gloria a Dios. Pero aquellos que son entendidos en la palabra del Señor, saben que en medio de las tribulaciones es el momento cuando el poder de Dios se va a perfeccionar y el Señor hará grandes cosas. Pero tenemos que alinear nuestro pensamiento, nuestro corazón y saturarnos de la promesa de Dios en nuestra vida. Estos pasajes nos brindan la seguridad que si permanecemos unidos a Jesús y oramos al Padre, el Padre concederá todas nuestras peticiones, porque son para darle la gloria a Él. Veamos un ejemplo. Y un ejemplo que tiene que ver nuevamente con el tema del matrimonio. Porque Jesús habla, y Dios así lo hizo. La creación empieza con un matrimonio y terminará también en una boda, con un matrimonio entre Jesús y la iglesia. Y es bueno que utilicemos nosotros esta analogía para poder aprender. Cuando alguien pide por su matrimonio, lo hace para que sea feliz y que todo sea bien. Señor, por favor, que mi matrimonio mejore con este hombre o esta mujer. Señor, que todo nos vaya bien. ¿Lo hacemos para estar bien, sí o no? Ahora le pregunto, ¿eso es para la gloria de Dios o para mi vanagloria? Para nuestra vanagloria. Y dice, pero Señor, ¿por qué no te voy a pedir que estemos bien? Todos queremos estar bien, ¿sí o no? Pero todos sabemos lo que tenemos que hacer. Pues. Busca primeramente el reino de Dios, ¿qué cosa? Y todo lo demás, ¿qué? Será añadido, pues, ¿no? Pero si le pedimos que nuestro matrimonio, el nombre de Dios sea glorificado, ¿tú crees que Dios no nos va a responder? Señor, si aún en medio de estos problemas, aún en medio de esta crisis, Señor Dios, tu nombre es glorificado, Señor, vamos para adelante. Porque nunca nos dijeron que ser cristiano iba a ser algo fácil. Y si usted lee la Escritura, nunca ha sido fácil. Ser cristiano requiere de constancia y perseverancia. Mira que te mando, que te esfuerces y seas, ¿qué? Valiente, ¿no? No solamente un día, sino todos los días de tu vida. El segundo aspecto, cuando tenemos una mente y un corazón conforme a la mente de Jesús, tenga usted la seguridad de que usted verá muchas de sus oraciones respondidas por Dios. Así que ¿cuántos están preparados para ver las respuestas a su pedido de oración? Amén. Yo sí lo creo que este año vamos a ser sorprendidos de parte de Dios. El segundo aspecto, aquellos que permanecen en Cristo disfrutarán de la seguridad de salvación. Si hay algo que, por ejemplo, muchos cristianos tienen es todavía dudas con relación acerca, ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Iré al cielo o no iré al cielo? ¿Entraré o no entraré? Pero si no estoy haciendo esto, a lo mejor estoy haciendo aquello. Pensamos todavía que la salvación la vamos a ganar por nuestras acciones y no hemos entendido que la salvación es un regalo de parte de Dios a nuestra vida. Por eso se llama gracia. Favor no merecido. No lo mereces. Pero ¿sabes qué? El amor de Dios y su gracia te alcanzó y por lo tanto ahora ya eres salvo. Juan 15:8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis, así dice, mis discípulos. ¿Qué dice el Señor? Que llevemos ¿qué? Mucho fruto, ¿no? Y así seamos los discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque un discípulo hace lo que su maestro hace. Y nosotros tenemos un maestro que es Jesús, el pastor de pastores.
¿Y qué tenemos que hacer? Lo que Jesús hizo. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para hacer su voluntad? Para hacer la voluntad del Padre. Para dar testimonio del Padre. Para sanar a los enfermos. Para consolar a aquel que está dolido. Para dar alimento al que no tiene. Para eso usted es discípulo de Jesús. Entonces, debemos de comprender que la salvación no es por las obras que manifestemos, sino por la gracia que recibimos por amor del Padre y de su Hijo Jesucristo, quien se entregó por ti, por cada uno de los que estamos aquí y aquellos que llegarán a su casa. No son los frutos los que salvan, hermanos. Pero cuando hay fruto, tenemos seguridad de salvación. Hay una enorme diferencia. No son las obras los que nos aseguran la salvación, pero cuando tú estás seguro de que eres salvo, entonces produces fruto. Porque Jesús es una vid fructífera. En Él siempre habrá sobreabundancia de fruto. Y como usted está injertado en Él, usted también va a aprender. Hemos repetido hasta la saciedad que no somos salvos por los frutos, pero los frutos reflejan nuestra fe en Cristo Jesús y nuestra permanencia en su palabra. Cuando hay fruto en ti, Dios Padre recibe la gloria y tú recibes la seguridad de que estás en Jesús. Un nuevo estilo de vida se produce en uno por consecuencia de permanecer conectado con Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no vivimos como antes vivíamos. Si antes vivías para el chisme, ahora ya no vives para ser chismoso. Si antes vivías para mentir, ahora ya no vives para mentir. Si antes vivías para engañar, para cometer alguna acción que a Dios le desagrada, ahora ya no puedes vivir en eso. Pero pastor, sigo luchando. Sigue luchando, pues. Sigue batallando, eso es lo que tienes que decir. No te caigas. Y si te caes, levántate. Pide perdón y sigue avanzando. Porque aquel que empezó la obra en ti, dice, la va a perfeccionar. Él la va a terminar, no tú. Pero tu deber y tu responsabilidad es permanecer batallando. Cuando hay fruto en ti, Dios Padre va a recibir la gloria. Y tú vas a recibir esa seguridad de salvación. Tu vida, todas nuestras vidas, deben de ser transformadas para la gloria de Dios conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo ya no puedo vivir como vivía antes. Vuelvo a repetir. El viejo ángel pasó. Y no porque tenga mis 50 y tantos, ¿verdad? Por si acaso. También por eso, pero hay algunos mayores que yo todavía. Y ese es mi consuelo. Pero habla acerca, ¿no?, de que ya en Cristo hemos sido, dice, transformados. Se nos dio una nueva acta de nacimiento espiritual, ¿no? Por ejemplo, en mi nacimiento natural yo nací en el año 66. En mi nacimiento espiritual yo nací en el año 92. Y desde el año 92 permanecemos en Cristo. Porque somos nuevas criaturas. Y entonces yo no puedo vivir como vivía hace años atrás. Ha habido un cambio, sí, que ha costado, que nos ha llevado un proceso, Pero yo tengo que ser consciente que yo soy aquel que hace que el proceso sea más rápido, o yo soy aquel que hace que el proceso sea más lento. Si yo me esfuerzo en que el proceso sea más lento, todavía voy a seguir causando dolor y sufrimiento a muchos de los que están alrededor mío. Pero si yo me esfuerzo en permanecer, en conectarme, en no alejarme del Señor, voy a acelerar ese proceso y muchos de los que están alrededor mío se van a comenzar a sentir mejor porque van a experimentar de la gloria de Dios reflejada en tu vida. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermano, hermana, los verdaderos creyentes no viven vidas perfectas sin pecado. No vivimos vidas perfectas sin pecados. Porque mientras estemos en este cuerpo, vamos a pecar. Y Dios sabe que vamos a fallar. Pero eso no nos da licencia a nosotros de permanecer en ese mismo estilo de vida. Sino por el contrario, debemos de esforzarnos y debemos de permitirle al Señor que Él siga transformando nuestra vida y que vaya provocando en nosotros evidencias de cambio. Evidencias de una vida transformada. Si antes tomaba, ya no tomo ahora.
Si antes eras el bochinchero de la calle, ya no eres el bochinchero de la calle. Si antes eras el maldiciente, ahora ya no eres el maldiciente o la maldiciente. Porque tú le estás permitiendo que Jesús vaya transformando de dentro hacia afuera tu vida. Porque recuerda, aunque tú dices mi vida, no es tu vida, es la vida de Jesús fluyendo dentro de ti, la cual tiene que ser manifestada por ti para conocimiento de los demás. Ahora, cuando Jesús produce un cambio en nuestra vida, no se puede explicar de una manera natural, ya que ese cambio no es un acto natural en la vida de nosotros. Por nosotros mismos no quisiéramos cambiar, sino que hay una transformación sobrenatural dentro de nosotros, desde el aspecto espiritual, tomando control sobre la parte natural de nuestra vida. 1 Juan capítulo 1, verso 3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso os anunciamos. Para que ustedes también, dice, tengan comunión, así como nosotros tenemos comunión con el Padre y con el Hijo, y con su Espíritu en este tiempo. Como iglesia tenemos que ser un solo cuerpo, un solo ente. Ahora, ¿cómo sabemos que usted y yo tenemos vida eterna? La palabra lo dice, por los frutos, por permanecer en Jesús, por obedecer a Jesús, por amar a Jesús, por vivir para la gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús. Cuando estamos en esta característica, estamos viviendo de acuerdo a lo que Jesús dice. Según de Timoteo capítulo 1, verso 12. Por lo cual, asimismo, dice, padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué decía Pedro a Timoteo? Le decía, mira, ¿sabes qué? Hay sufrimiento, hay dolor, hay angustia, hay persecución, he tenido naufragio, me han apedreado. ¿Sabes qué? Todo eso lo he vivido. Pero quiero que sepas algo. Voy a padecer por causa del dar testimonio del Evangelio. Pero me gozo. Porque yo sé, dice, en quién he creído. Te pregunto, ¿tú tienes esa convicción de decir, porque yo sé en quién he creído? En medio de los tiempos que puedas estar pasando, tú puedes decir, mira, en mi enfermedad, en mi dolor, en mi tragedia, en mi engaño, en mi frustración, no cambia, mi fe sigue intacta, porque yo sé en quién he creído. Yo estoy seguro que Dios es Dios y que Él es poderoso para guardar mi depósito, dice, para aquel día. El apóstol Pablo estaba hablando que en medio de las aflicciones que estaba pasando, prisiones, naufragios, apedreamiento y peligro de muerte, su confianza seguía segura puesta en Jesús. Hermanos, los frutos dan testimonio de nuestra salvación. Según de Timoteo capítulo 1, verso 8. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Quién nos salvó y nos llamó? Dice, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Porque no merecíamos tener parte en el reino de Dios. Ni siquiera de poder tener las vestiduras sacerdotales. Porque nuestras obras negaban todo lo contrario. Pero Dios, que es poderoso, dice, para poder perdonar y darnos la oportunidad de tener un nuevo comienzo, nos da ahora ese privilegio de poder servirle. Y por lo tanto tu vida tiene que producir fruto. Y fruto para la gloria de Dios. No podemos ser una iglesia estéril. No podemos ser una iglesia donde seguimos siendo los mismos. Tenemos que ser una iglesia que da fruto. ¿Me está entendiendo, iglesia? Y no es porque yo se lo pida, sino que este es el tiempo que Dios ha señalado para su iglesia, en la cual nosotros tenemos que comenzar a producir los frutos que Dios quiere en este 2025. ¿Cómo podemos tener la seguridad en medio de las aflicciones en la vida que vivimos
que el reino de Dios, nuestro nombre está escrito en él, por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. La seguridad de salvación anima al creyente a producir buen fruto, frutos de justicia, para la gloria de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tercer aspecto dice: la permanencia en Cristo produce en nosotros una experiencia más profunda del amor de Dios en nuestra vida. La permanencia de nosotros en Cristo produce en nosotros la seguridad del amor de Dios hacia nosotros. ¿Estamos entendiendo? El amor de Dios Padre por su Hijo es un amor inmutable. Es un amor que no cambia, es un amor eterno, es un amor hasta incomprensible, porque muchos dirán: ¿cómo siendo padre va a enviar a su hijo a morir por nosotros? Nosotros no lo podemos cambiar, pero dice que es un amor perfecto. Y ahora quiero que escuches lo que Jesús dice en Juan 15:9. Escuche, porque esa palabra es para usted, iglesia. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, vuelvo a decirle, con ese amor inmutable, eterno, incomparable, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Qué dice? Que Jesús te ama con ese mismo amor perfecto. No te condena, no te pone juicio, no te pone adjetivos, calificativos, sino que dice que Él te ama. Y lo que te pide es que tú permanezcas en ese mismo amor. ¿Sabes? Porque tú no puedes dar aquello que no tienes. Tú das aquello que recibes. De lo que recibimos, damos nosotros. Y entonces tú tienes que recibir el amor de Jesús. ¿Saben que hay personas que no se dejan amar? Pueden recibir todo el cariño, aprecio, seguridad de todos los que están, pero ellos están inconformes, amargados, ¿no? Descontentos. No son felices. Y no porque alguien no le dé el amor suficiente, sino porque simplemente ellos no lo quieren recibir. Y así hay muchos en la iglesia. No quieren recibir el amor de Jesús. Pero ¿qué te está diciendo el Señor? Con el mismo amor que el Padre me amó a mí, ese mismo amor perfecto, yo te amo a ti. Y para que tú tengas la seguridad de que yo te amo a ti, tú tienes que permanecer conmigo. No lejos de mí, no desconectado de mí, sino cerca de mí. ¿Se acuerdan lo que aprendimos la semana pasada? Bastó un instante en que Pedro quitara la mirada de Jesús para hundirse. Pero también bastó una palabra: Señor, sálvame, para que Jesús le tendiera su mano y lo levantara nuevamente. Porque ese es el amor del Señor. Aunque muchas veces tú y yo dudemos aunque muchas veces nuestra fe no sea segura, concreta, firme, aún así Dios nos ama. Y aún así el Señor siempre va a salir por ti y por mí, cada vez que nosotros invoquemos su nombre. Marcos capítulo 1, verso 11. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús vino a la tierra a cumplir un propósito, pero su ministerio todavía no había comenzado. Y aún antes de que el Hijo hiciera algo, el Padre reafirma su amor por su Hijo. Yo estoy complacido en ti. En Lucas capítulo 9, verso 35, dice: y vino una voz desde las nubes que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Hermanos, el amor que existe entre el Padre y el Hijo es un amor que nosotros no podemos comprender ni medir. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo nos lo está entregando a nosotros, porque Él nos ama de la misma manera. Y esta es una maravillosa declaración de parte de Jesús para nuestras vidas. Cristo nos ama de tal manera. Así que aquí, alguno que me diga: pastor, nadie me ama, pastor, soy infeliz, es porque no está escuchando lo que Jesús le está diciendo. Jesús te está diciendo: yo te amo.
Con ese mismo amor que mi Padre me tiene, yo te amo a ti. Y yo quiero lo mejor para ti. No se trata del amor que nosotros podemos decir, sentir o tener por Dios, sino se trata del amor perfecto que Jesús tiene por nosotros. Por eso nos llama a nosotros y nos ordena a nosotros permanecer en su amor. O sea, sujetándonos, vuelvo a repetir, con uñas y dientes de Jesús. Porque el Señor no nos deja, nosotros nos alejamos de Jesús. Hay veces como ese niño malcriado que cuando el padre lo está sujetando, ¿qué hace? No, hasta que se suelta y se quiere salir corriendo. Muchas veces así somos nosotros. No importa cuántos años tengas, acá en la iglesia o años de vida. Hay veces somos como esos niños que nos soltamos de Jesús. Pero ¿sabe? Jesús nunca nos deja. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y cuando vivimos con la revelación del amor de Dios, entonces podemos vivir tranquilos. ¿Qué es lo que quiere el Señor con la iglesia de este tiempo? Que más allá de las circunstancias que usted pueda experimentar, más allá de lo que pueda ver en el gobierno o lo que usted escuche a nivel del mundo, usted pueda estar seguro de que Dios te ama. De que usted pueda estar seguro que Dios va a salir siempre por ti. Que Dios te ama y que tu descendencia estará segura por la promesa que Él te ha entregado. Usted tiene que ser consciente de eso. Es bien fácil ser una persona inconsciente. Cuando escuchamos lo que el mundo dice o grita, o lo que Satanás nos dice, somos inconscientes. Pero cuando nosotros escuchamos lo que Dios nos dice, somos personas conscientes. Porque dice, yo solo sé que tú tienes palabras de vida eterna. O sea, lo que yo verdaderamente necesito. Judas capítulo 1, verso 21, lo diría de otra manera, pero es lo mismo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué dice? Conservaos. Cuídense. Y en esto conocerá que sois mis discípulos. ¿En qué? En que nos amaremos los unos a los. Eso es conservar. ¿Cómo sé que el amor de Dios está en mí? Cuando yo cuido de otro. Cuando yo cuido de los demás. Cuando el esposo hace su tarea. Cuando la esposa hace su tarea. Cuando los padres hacen su tarea. Cuando los hijos hacen su tarea. Y como iglesia hacemos nuestra tarea de predicar y anunciar el Evangelio. Estamos permaneciendo en el amor de Dios. Pero cuando usted no lo hace, entonces usted no está permaneciendo en el amor de Dios. ¿Cómo permanecemos en el amor de Jesús en forma práctica en nuestro diario vivir? Juan 15:10. Escuche lo que Jesús dice. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Recuerde que Jesús nunca te va a pedir algo que primeramente Él no ha hecho. Él vino como hombre, sí. Y cuando estuvo sujeto como hombre, Él guardó los mandamientos del Padre. Como hijo, honró a su mamá, honró a su papá mientras estuvo vivo José. Él dijo, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplir la ley. Él honró. Y Él nos dice a nosotros, de la misma manera, así como yo viví, ¿ya?, para ser amado por el Padre y amar al Padre, ahora ustedes también tienen que permanecer en mi amor y dar los frutos que Dios espera en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, debemos de entender que existe una relación directa entre nuestro amor a Dios y nuestra obediencia a sus mandamientos. Hay una relación directa entre mi amor a Dios y mi obediencia a Dios. Pero así como hay una relación directa entre mi amor y la obediencia a Dios, también hay una relación directa a mi falta de amor a Dios y a mi desobediencia a los mandamientos de Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios cuando no obedezco su palabra. Porque dice, por sus frutos los conoceréis. Si amamos a Dios, obedezcamos sus
mandamientos, así como Cristo los obedeció también. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta enseñanza el día de hoy? Como pastor y como líder de esta iglesia, queremos que usted entienda que no tratamos de ganarnos el amor de Dios por nuestra obediencia. Ah, no, Señor, porque te voy a obedecer y me vas a amar. No. Yo estoy seguro de que Dios me ama. Y producto de esa seguridad que Dios me ama, yo lo obedezco. No lo obedezco para que Dios me ame más, porque eso es imposible. El amor de Dios es perfecto y es eterno. Él ya me ama. Pero yo tengo que desarrollar ese fruto que da el amor, que se llama obediencia. Cuando existe un entendimiento del gran amor de Jesús, que crea en nosotros el deseo de obedecer a su palabra, entonces vamos a traer la gloria de Dios Padre aquí en la tierra. Pero cuando un cristiano duda del amor de Jesús, entonces vamos a tratar de suplir ese amor de Jesús con un sentimiento de autocompasión. Ay, qué lástima siento de mí, qué miserable soy yo. Ay, voy a buscar que alguien me ama, voy a buscar que alguien me solucione el problema. Y eso es porque tú no tienes un entendimiento de que tu obediencia no va a hacer que Dios te ame más. Tú ya tienes que saber que Dios te ama porque Dios te escogió a ti. ¿Me está entendiendo, iglesia? Somos una iglesia amada por el Señor. Desde antes de ser conformado, desde antes de venir usted a este lugar, Dios te amaba. Y si estás aquí, su propia palabra lo dice, con cuerdas de amor te he traído, porque te amo. Póngase de pie. Como en la repetición está el aprendizaje, Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Hermano, hermana, cuando no nos mantenemos firmes en el amor incondicional de Dios, nos colocamos en una situación vulnerable para ser tentados por el mundo y sus afanes. Cuando usted duda del amor de Jesús, usted se pone vulnerable para ser tentado. Pero cuando nos mantenemos firmes en el amor de Dios, ese amor nos llevará a una vida de obediencia. Y esa vida de obediencia te llevará también a experimentar cada vez más ese inmenso amor que Dios tiene por ti. ¿Sabe? En un tiempo, un muchacho estaba cantando, yo no nací para amar, nadie nació para mí, ¿no? ¿Cuándo conocen a ese muchacho? Juan Gabriel, ¿no? Él cantó esa canción. Y eso es porque no entendía. No entendía el amor de Dios. Pero cuando uno entiende el amor de Dios, uno sabe que el amor de Dios es más que suficiente. Mi felicidad no está en lo que el hombre, tu esposo, tu esposa te puede brindar o tus hijos te pueden dar a ti. Tu felicidad descansa en lo que ya recibiste de parte de Jesús. Amén. El saber que Él te ama y que eres tú un hijo amado por Él. Amén, iglesia. Amén. Y si tal vez